Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda sesión de las Jornadas Nacionales de Economía. Es así que esta vez nos acompaña como moderadora Abril Pierola Ortiz. Adelante, por favor, Abril, te cedo la palabra. Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos al segundo día de las jornadas de la Jornada Nacional de Economía. Damos la bienvenida al licenciado Luis Molina Lizarazu, el presidente del Colegio de Economistas, con unas palabras de bienvenida, por favor. Bien, muchísimas gracias. En principio, estimado ingeniero Omar Botello, compañera Abril Pierola, pues muchísimas gracias por apoyarnos en este evento. También saludar la presencia de nuestros expositores el día de hoy, el licenciado Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de la ciudad de Tarija. También saludar la presencia del licenciado Willy Pastrana, que es parte del comité electoral que va a encaminar el proceso de elección del nuevo directorio del Colegio de Economistas del departamento de Potosí. En ese entendido, yo agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco el poder participar en este evento que es muy importante para nosotros y donde a partir de acá vamos a poder encaminar líneas de acción que nos van a permitir ir desarrollando paulatinamente el entorno económico en función de lo que es el aspecto regional y de cada uno de nuestros departamentos. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Damos inicio al primer expositor, presentamos al licenciado Luis Fernando Romero y damos lectura a todo su currículum vitae. El licenciado es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, diplomado en Tecnología Económica para la Gestión del Riesgo en Entidades Financieras, diplomado en Teoría y Práctica en Pedagogía Universitaria. Actualmente está cursando la maestría en Administración y Gestión Pública. Especialista en elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública, elaboración de estudios a nivel TESA y a nivel de diseño final. Gerente propietario de una empresa de servicios de construcción de obras civiles y arquitectónicas de diversa magnitud, tanto en el sector público como privado de la región. Asesor de créditos PAM en la banca privada. Gerente administrativo de la empresa Áridos. Actualmente, analista económico con participación en medios locales y nacionales, docente universitario y asesor económico en Caín Cotar. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Antes que nada, un saludo cordial a Luis Alberto, al licenciado Willy Pastrana, a los demás colegas, estudiantes y público en general que está siendo partícipe de estas jornadas económicas a nivel nacional, que creo que es un punto de partida muy importante para poner a debatir sobre la realidad económica de cada uno de los departamentos, del conjunto de la nación, en función a una coyuntura muy especial, de una economía que está saliendo de la pandemia. Aparecen ya otros fenómenos y virus también, pero también los efectos negativos de lo que está sucediendo en la guerra europea de Rusia y Ucrania. Pero vamos a partir a ver de lo que es la economía departamental de Tarija. Seguramente muchos no conocen la realidad o tal vez tienen una idea muy diferente a lo que voy a explicar a continuación, sobre todo pensando de que nuestra economía ha sido una fuente importante de financiamiento de la inversión pública de otros departamentos de la economía nacional en su conjunto, porque es un departamento en sí el principal departamento productor de hidrocarburos a nivel Bolivia. Entonces, esa coyuntura ha cambiado bastante y eso lo vamos a reflejar de manera sintética en las siguientes diapositivas que voy a comenzar a compartir. ¿Me confirman, por favor, si es que lo ven? Se ve con claridad, licenciado. Perfecto. Bueno, lo voy a agrandar un poco para que todos los que están en computadora o están con su tablet o teléfono lo puedan ver. Esta es la radiografía de la economía tarijeña del periodo 2014 al 2021. Me presento nuevamente. Soy el licenciado Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, como ya se habrán dado cuenta por mi acento.
Bueno, vamos a partir con esta gráfica que me gusta mucho y creo que es el corazón de la exposición, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto según departamento, y obviamente haciendo una comparativa con lo que ha sucedido durante el periodo 2014 al 2021 con Bolivia en su conjunto. Como observan, en el año 2014, la economía nacional presentaba una tasa de crecimiento económica cerca al 5,46%, pero es un punto de quiebre en realidad, ¿no? Porque, como sabemos, en esa época han comenzado los problemas en el mercado internacional para las materias primas, entre ellas los hidrocarburos y minerales, y por ende los precios ya no eran tan favorables como en años precedentes, en los cuales ha llegado el barril de petróleo a casi $140 en promedio. Y Tarija estaba no muy lejano a lo que era esa realidad, ¿no? Con un crecimiento que se puede considerar alentador todavía, algo positivo. Pero recordarles a todos de que la economía tarijeña es pero muy dependiente de la renta petrolera y precisamente de los ingresos fiscales que provienen de la venta de hidrocarburos a Brasil y a la Argentina. Entonces, como Bolivia también tiene un modelo primario exportador aún, en el cual se vende materias primas sin valor agregado, a partir de ese punto de quiebre que fue el año 2014, ha presentado un decrecimiento económico, una recesión, ¿no? Como observamos, el 2015 tenía 2,73 de crecimiento negativo económico y así paulatinamente ha llegado a lo que ha sido el año 2020, un año en el cual, sumando lo que eran malos precios de las materias primas, minerales e hidrocarburos, y sobre todo también considerando de que los volúmenes, sobre todo de gas natural, eran cada vez menos los que explotábamos y vendíamos, ha hecho que, sumando la llegada de la pandemia con unas políticas creo que inadecuadas por parte del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, ha hecho de que nuestra economía haya presentado la tasa de crecimiento económico negativa más baja o importante de su historia moderna, cerca a un 11%. Y en todo caso, Tarija igualmente ha tenido un comportamiento similar, pero más profundo si nos vamos al hecho de que su economía es más dependiente de lo que es el contexto de los hidrocarburos. Aquí su economía ha caído casi un 11%, a diferencia del 8,74% que ha caído Bolivia en su conjunto. Sin embargo, con los datos actualizados del INE, en función al año 2021, que todavía son parciales, observamos de que Tarija ha recuperado en 2,53% y Bolivia en su conjunto en un 6,11%, que eso también ha sido reflejado en los informes económicos y los balances financieros tanto del Banco Central de Bolivia como del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Aquí es algo llamativo, ¿no? Y hay que analizar un poco más el trasfondo, como de menos 8,74 hemos llegado a un 6,11 positivo, ¿no? Son casi 14 puntos de incremento porcentual. Y Tarija, aún más también, de casi 11 puntos negativos, ha subido casi a 13 puntos de un periodo en el cual estaba sumido en una crisis, pero ahora tiene una tasa de crecimiento positivo. Más o menos entonces aquí, si ustedes, como son de diferentes departamentos, pueden ver el comportamiento que ha tenido sus diferentes niveles de crecimiento económico, pero es un hecho de que a partir de 2014 la mayoría de los departamentos ha comenzado a decrecer su economía y en sí el 2020 todos han llegado a niveles negativos muy, pero muy profundos, como en el caso, por ejemplo, de Oruro, que ha superado casi el 18% de decrecimiento económico. Es decir, no ha habido departamento del país en el 2020 que no haya tenido un decrecimiento económico importante, pero según datos del INE 2021, todos han tenido un crecimiento económico respecto a la gestión pasada.
Aquí hay algo que quiero denotar, que es el Producto Interno Bruto, es un departamento a precios corrientes, ¿no? Donde observamos que Santa Cruz, La Paz y Cochabamba tienen una marcada diferencia porque son los departamentos del eje central, son los departamentos que más aportan al Producto Interno Bruto de Bolivia y además tienen una economía más diversificada, más industrializada y donde el sector privado es más fuerte y robusto, lo cual ha permitido inclusive que haya flujos migratorios de diferentes departamentos y provincias del país buscando mejores oportunidades. Pero en el caso de Tarija, el 2014 tenía un PIB cerca a los 31.000 millones de bolivianos, ¿no? Donde todavía era el sector de los hidrocarburos, creo que pujante, había buenos precios, o al menos no tan malos como a partir de ese año en adelante. Pero luego, en ese periodo de 2014 a 2021, ha caído a 18.492 millones de bolivianos, lo cual significa, pues, una caída del 41%. Entonces, es algo preocupante para nosotros los tarijeños, porque en ese tiempo, considerando que de aquí han salido casi 55.000 millones de dólares de venta de gas natural a Brasil y la Argentina, la gran pregunta es, ¿qué se hizo con semejante cantidad de dinero? ¿Por qué no tenemos una economía diversificada? ¿Por qué aún, a pesar de que el Producto Interno Bruto sigue dependiendo del sector de hidrocarburos, por qué no hemos logrado industrializar o generar polos de desarrollo o proyectos de inversión con alto impacto en empleo e ingreso? Pero lastimosamente ahí ha quedado, creo, con la tarea pendiente tanto las autoridades nacionales como también las autoridades departamentales. Pero como observamos en esa parte, todos los departamentos en cuanto a su Producto Interno Bruto han presentado mejorías, algunos más, algunos menos. Aquí pueden observar, identificar cada uno de ustedes en sus diferentes departamentos en los cuales han tenido una tasa de crecimiento relativamente mejor. Es decir, todo es mejor en comparación al 2020, ¿no? El año de la pandemia, restricciones económicas, comerciales, de transporte, en fin, cosas de que han evitado. Pero no hay que olvidar de que ha mejorado el año 2021, en parte por las políticas nacionales de carácter económico, sobre todo las expansivas, ¿no? Que han sido una receta que han sido utilizadas a nivel mundial, del corte keynesiano, como llamamos, que había que impulsar sobre todo el gasto y el consumo, tanto de privados como públicos. Pero eso ha conllevado a que tengamos ahora un nivel inflacionario más elevado, sumado ahora a la inflación de la guerra europea, pero también a que el tema de una deuda pública mayor, ¿no? No hay que olvidarse que la mayoría de los países nos hemos prestado de diferentes organismos mundiales con tal de tener dineros frescos para luchar contra el COVID, pero también para reactivar nuestra economía. Pero todo, como ayer dijo Jorge, nada es gratis en la vida, y esto es lo que vamos a pagar aún todavía con un déficit fiscal que creo que va a ser más grande esa gestión. Ese segundo cuadro gráfica es la participación en el Producto Interno Bruto Nacional por departamento. Entonces creo que salta a la vista las grandes diferencias. Y cada uno, yo sé que aquí hay colegas y estudiantes y público en general de diferentes partes del país, y por ende creo que pueden identificar y sobre todo analizar cada uno de ustedes cómo ha ido evolucionando la participación de cada uno de los departamentos en el PIB de Bolivia. Pero yo me voy a abocar directamente a lo que es Tarija, ¿no? La tierra del vino, la tierra del gas, pero el gas se hizo gas. Como observamos, ¿no? Tarija el 2014 aportaba cerca al 13,69%. Si observamos aquí, no estábamos los tarijeños tan alejados de lo que era Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? Obviamente, Santa Cruz es el que hace bastante tiempo aporta más a la economía nacional. Pero, si vamos al 2021, nuestra participación ha caído un poco más de la mitad, es decir, de lo que estábamos cerca del 14% de aportación al Producto Interno Bruto de Bolivia, hemos caído a menos de la mitad, 6,6% aportamos actualmente. A pesar de eso,
Seguimos siendo la cuarta economía del país que aportamos al Producto Interno Bruto gracias a los hidrocarburos. Pero las brechas han aumentado. ¿Seguimos siendo la cuarta economía del país? Sí, pero estamos mucho más lejos de lo que es Santa Cruz. No tanto de lo que es Cochabamba y sí de lo que es La Paz. Pero en todo caso, Tarija como departamento de economía está más cerca a los departamentos con mayor crecimiento económico y con menor aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, esto refleja claramente de que siguen creciendo las economías del eje central, aunque no de manera acelerada, porque si nos fijamos, ha crecido Santa Cruz de un 28,48% a 30,30%, ni siquiera 2 puntos porcentuales, pero ha crecido. Y más bien, las demás economías no han crecido mucho, y cada uno puede observar de que más bien las brechas entre las economías más desarrolladas del país, que son del eje central, han crecido en relación a los demás departamentos. Esto es la variación para Tarija del Producto Interno Bruto a precios constantes, pero según actividad económica. En realidad, todas las actividades económicas del año 2020 han caído. Y en sí, nuestra economía tarijeña desde 2014 hasta la misma pandemia ha tenido tasas de crecimiento económico negativo. Es decir, no es que no producíamos, ¿no? Había producción de bienes y servicios, pero en menor proporción cada año. Sin embargo, todas han caído de manera drástica el año 2020, como observamos, sus tasas en las diferentes actividades económicas, pero la mayoría, a excepción de ese sector que es extracción de minas y canteras, que no es otra cosa que el sector hidrocarburífero, se ha recuperado. Es decir, las demás actividades en Tarija han crecido poco, pero han crecido en comparación del 2021, pero el sector de hidrocarburos sigue teniendo una tendencia negativa, por eso está con 0,84 respecto al 2020. Y aquí el servicio de administración pública ha decrecido también, ¿no? No mucho, pero ha decrecido. En realidad, las actividades que según el INE, porque me trato siempre de guiar con fuentes oficiales, la actividad que más ha crecido ha sido la construcción, con 18,90%, y transporte y almacenamiento con 12,38%. Aún así, yo dejo la puerta abierta para hacer un análisis más profundo y ver realmente si es que Tarija y los demás departamentos han crecido realmente esas tasas, ¿no? Porque si consideramos lo que hemos visto en la primera gráfica, lo cual ha habido un crecimiento extraordinario, ¿no? Estar casi a los 9 puntos de crecimiento económico de Bolivia y crecer a un 6,11%, creo que ni las economías más desarrolladas ni modernas lo han logrado. Pero Bolivia en números al menos sí lo ha demostrado, aunque en la realidad creo que hay mucho debate en términos de empleo y ingresos sobre todo. Este gráfico también ejemplifica bien lo que es la importancia y el peso de lo que es el sector de hidrocarburos en la actividad económica del departamento. Si comparamos el 2014, el sector de hidrocarburos representaba del Producto Interno Bruto departamental de Tarija 6,93%, es decir, más de la mitad. Los demás sectores, transporte, industrias manufactureras, construcción, comercio, restaurantes y otros, sumaban el resto, 40%. Es decir, había una gran dependencia del sector de hidrocarburos. Pero como hemos dicho, ha habido caída en precios, hemos comenzado a exportar menos hidrocarburos. Por ejemplo, de 2014 a 2021, Bolivia en su conjunto ha reducido su producción de gas natural cerca al 35%, pero sin embargo Tarija, su producción gasífera, ha caído cerca al 43%. Otro dato que no está aquí en la gráfica, Tarija antes producía cerca a 42 millones de metros cúbicos al día. Ahora actualmente a julio, son los últimos datos,
produce apenas 20. Entonces, está con dificultades para cumplir con los cupos de exportación a Brasil y a la Argentina, y además tiene que vender un gas subvencionado y más barato al mercado interno. Está cumpliendo, eso sí, pero no está cumpliendo de la misma manera y obviamente no está siendo rentable porque está con el tema de la subvención del gas natural en el mercado interno, pudiendo ese gas tal vez venderlo al mercado externo con mejores réditos y mejores ingresos. Pero sin embargo, a pesar de esa caída, actualmente lo que es el sector de hidrocarburos representa el 34% aproximadamente. Y no sé si ven, hay un cambio creo que importante y llamativo, ¿no? Es cómo se ha achicado el sector privado en la economía departamental y lo que antes representaba los servicios de administración pública un 10%, ha crecido más del doble, ¿no? 21,36%. ¿Y eso qué significa en pocas palabras? Más allá de que el sector privado se está achicando, es de que el sector público, sea las agencias, organizaciones, instituciones o cualquier dependencia, sea del municipio, la gobernación o del propio gobierno nacional, ha crecido en cantidad de trabajadores, en inversión, pero eso no es bueno en cierta manera porque hemos visto históricamente que el sector público, al menos en los países de la región latinoamericana, no son muy eficientes, no son tan efectivos en manejar los recursos como son el sector privado, ¿no? Ni una economía moderna en ese momento tiene un gran tamaño del sector estatal, excepción, por ejemplo, de Estados Unidos, pero es una especie de economía federada aparte, donde cada estado tiene su banco central, comillas, entonces es una economía muy distinta, pero a pesar de eso, Estados Unidos en este segundo trimestre ha tenido una contracción económica del 0,9% y una inflación acumulada del 8% de julio del 2021 a julio del 2022. Entonces, si economías grandes están pasando por esas situaciones, ¿qué estará pasando con Bolivia y con Tarija? Y lastimosamente aquí en Tarija, de lo que tanto hablamos y sacamos el pecho, que es el tema de restaurantes y hoteles, que no es más que el turismo, no representa ni siquiera el 2%. El tema de industrias manufactureras está cerca al 6% y en ese tiempo ha crecido muy poco. Entonces, lastimosamente, a lo que vemos en los datos, no hemos sabido utilizar el boom energético y de buenos precios y de esos ingresos que Tarija ha caído cerca a 5.000 millones de dólares entre reales e IDH y lastimosamente la economía no está diversificada. Los sectores que generarían valor agregado, donde también entra lo que es economía circular, economía naranja, economía sostenible, se han quedado ahí y más bien aún dependemos de lo que es el sector de hidrocarburos, pero también lo que ha crecido, como se ha visto, es el sector de lo que es los servicios de administración pública. En esta gráfica, el crecimiento del PIB nominal, PIB per cápita y la población, ¿no? Que tanto se habló, se sigue hablando del tema censal, ¿no? Que al parecer, hasta el momento, no se ha fijado una fecha determinante. Pero observamos claramente de que el PIB nominal de Tarija antes, en 2014, era un poco más de 4.500 millones de dólares, pero al 2021 ha caído a 2.695 millones de dólares aproximadamente, es decir, un descenso del 41%. Ahora, si nos vamos a lo que es el PIB per cápita, es decir, dividir simplemente el PIB nominal entre la cantidad de habitantes, cada tarijeño, entre comillas, recibía 8.683, que en realidad no recibía, ¿no? Simplemente es un indicador para ver cómo es la economía por cada persona. Sería interesante de que recibamos, ¿no? Para invertir, para consumir y para reactivar la economía. Pero la misma ha caído un 48% y actualmente el PIB per cápita es de 4.555 dólares americanos. Lo que sí, también el tema del crecimiento poblacional del 2014 al 2021, por suerte,
ha crecido en 13%. Lo anecdótico o lo llamativo es de que nosotros, todo el departamento de Tarija, no superamos la cantidad de funcionarios que dependen del Estado. Y solo hablo del gobierno nacional, por si acaso. Entonces, creo que la dimensión es bastante grande, e inclusive hay un barrio en Santa Cruz, que es el Plan 3000, que tiene más habitantes que toda la ciudad capital de Tarija. Entonces, ahí marcamos las grandes diferencias que existen en lo económico y también lo demográfico. Si es que se hace el censo ahora o el 2024, vamos a mejorar algo el tema de la redistribución de ingresos. Hay provincias que seguramente van a perder una representación legislativa por el tema de que van a decrecer, por el tema migratorio, obviamente, pero creo que el censo es necesario porque sin censo no puede haber políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo. Es como que estaríamos andando a ciegas y viendo qué vamos a hacer, si ni siquiera sabemos cómo nos afectó realmente la pandemia, dónde estamos hoy y hasta dónde queremos llegar en un futuro. Este gráfico es algo que, bueno, me da pena, pero es la realidad, ¿no? Vemos la población en pobreza y extrema pobreza en comparación con datos nacionales. Por ejemplo, si vamos a ver los datos del 2016 al 2021, que son los últimos datos que se tienen, del total de la población que había en el 2016, había un porcentaje importante de personas que vivían en lo que es la pobreza. Y no tanto así en la extrema pobreza, pero sin embargo, hasta 2021 ha crecido en un 41%, lo que es la población pobre, ¿no? Es decir, casi la mitad de los habitantes de Tarija son pobres, en términos absolutos. Y es una realidad difícil de aceptar, pero es así. Mientras que la población en extrema pobreza, aquella que no gana ni siquiera el salario mínimo nacional, que no tiene vivienda propia, son muchos indigentes y personas que viven en las calles, del 2016 al 2021 ha crecido en un 22%. Es decir, que hay, y se observan, 71.652 personas que viven en la extrema pobreza en todo el departamento de Tarija. Yo no sé los datos precisos de manera absoluta porque a veces se usan datos relativos para minimizar el impacto, ¿no? Pero si uno ve gráficamente, ve en términos absolutos, creo que muy pocos, inclusive en Tarija, sabían de que había casi 41 personas de cada 100 que viven en la pobreza, ¿no? En términos absolutos, porque estamos viendo de que no falta mucho para que la mitad de la población de Tarija sea pobre. Entonces es algo preocupante y es algo que realmente es triste porque nosotros hemos sido como una especie de Potosí, que hemos explotado nuestros recursos naturales, hemos generado ingresos para el departamento, para el país en su conjunto, pero ha retornado poco porque tenemos una ley de hidrocarburos que no es la más idónea y además que no fomenta la inversión extranjera, sobre todo, pero además de que las autoridades nacionales como locales no han sabido manejar esa coyuntura, ¿no? Es como que uno hereda un dinero y no sabe qué hacer. Y a pesar de eso, han hecho un mal manejo financiero de la gestión pública porque aún así tenemos déficits fiscales, tenemos una deuda pública importante y en el contexto nacional como local no hemos logrado diversificar la economía, ¿no? Y como un dato también complementario, muchos tienen que saber que del 100% de las exportaciones que tiene Bolivia como país, alrededor del 75% en valor son productos tradicionales, hidrocarburos y minerales, y el resto son los productos no tradicionales como son el tema de carne, madera, aceites, oleaginosas, etcétera. Pero bueno, esta es la realidad en que estamos viviendo y eso es de manera resumida porque no quiero tal vez aburrirles, pero igual estoy abierto a que me pregunten cosas sobre el departamento de Tarija o
cualquier otro aspecto de la economía nacional, porque yo soy, pues, y me declaro un fanático de la macroeconomía y siempre hago análisis y estudios de cómo va el comportamiento de la economía, no solo de Tarija, sino de Bolivia en su conjunto. Así que si tienen dudas o consultas sobre al respecto, pues yo soy agradecido y espero que la presentación haya sido bastante clara, didáctica, y cualquier cosa estoy abierto a sus consultas, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Luis Fernando Romero. Gracias por su participación y tiempo. Damos inicio a la ronda de preguntas. Vamos a dar cabida a las personas que tengan preguntas y que puedan levantar la mano en el chat o directamente en el chat mandar su pregunta por escrito. Parece que nadie quiere preguntar, o no han entendido nada, o están un poco tímidos. Pregunten, hagamos de cuenta que el que pregunta va a tener una nota extra, así como yo hago con mis alumnos. Ahí sí todo el mundo pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Gracias. Felicidades inicialmente por organizar este evento. Siempre es bueno compartir la información. Sin embargo, yo quiero transmitirles mi preocupación porque desde ese tiempo que yo ya ni me asomo a la página del INE porque, bueno, pues por razones obvias, ojalá que no les moleste lo que voy a decir, pero es que es la verdad, yo pienso de esa forma. O sea, no, desde mi punto de vista, y si ustedes me ayudan va a ser muy bueno, no creo tanto en la confiabilidad de los datos del INE. Ese es el punto, y creo que esta exposición se ha basado mucho en esa información. Y yo estaba pensando, he dicho, pero ¿y cuán confiable es esa información del INE? Eso por una parte, y por otra, pues está muy bien. Me alegro mucho que ojalá hayan más cursos de estos. Yo he salido de la Universidad Tomás Frías de Potosí, aunque no corresponde en este caso, en este escenario, pero estamos en Potosí trabajando. Hay un movimiento por organizar el Colegio de Economistas, y seguramente la presencia de Potosí en el futuro ya pues va a ser más visible, ¿no? Gracias por todo y un saludo. Yo agradecido, y bueno, espero que se conforme pronto el colegio en Potosí, porque es importante que en cada departamento haya esas instituciones académicas para proponer, debatir, analizar, ¿no? Nada es totalmente cierto lo que uno puede afirmar, todo es debatible. Y yo también comparto, ¿no? Lastimosamente son datos oficiales y son datos que se tienen que manejar porque no hay otra institución, al menos aquí en Tarija, que dé esa información a nivel departamental. Les pongo un ejemplo. En el tema del nivel de desempleo o tasa de desocupación, a Tarija no hay indicadores propios del departamento, y en realidad solamente hay indicadores propios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. A los demás nos ponen en una misma bolsa. Entonces es difícil cuantificar el verdadero nivel de desocupación. Y más bien nosotros aquí como departamento estamos luchando para tener algo como Santa Cruz, para tener un centro de estadísticas, ¿no? Departamental que te permita generar tu propia información, ¿no? Y debatir. Yo por eso dije de que tengo mis dudas, abro la puerta al debate, porque a mí me sorprende que tanto Tarija como Bolivia, y en realidad todos los departamentos del país hayan tenido importantes tasas de crecimiento económico de lo que era negativo, ¿no? A algo positivo, así de manera tan abrupta, ¿no? Un crecimiento inclusive de 10 o 12 puntos porcentuales. Entonces, es algo que hay que analizar. Difícilmente una persona o una institución va a calcular el PIB u otros indicadores macroeconómicos. Hay que guiarse en eso porque
no hay otra fuente de información para tener lo que son los indicadores más importantes de la economía, pero siempre hay que cotejar, ¿no?, con informes, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, que de acuerdo a la visión política que se tenga, siempre es debatible, ¿no? Por ejemplo, para el gobierno nacional, esos informes no son tan fidedignos. Inclusive el presidente dijo de que no están tomando la realidad de Bolivia, que es, según ellos, una economía solvente, pujante, blindada, inclusive que no va a ser afectada por la guerra de Europa, pero las proyecciones de los organismos internacionales no superan el 4%. Sin embargo, para nuestro país, nuestras autoridades han establecido más del 5%, ¿no? Y con una inflación del 3%, y algo también muy llamativo, con una inversión pública de más de 5.000 millones de dólares, ¿no? La cosa es de que la gestión pasada no han cumplido más que el 60%, entonces, ¿por qué ir a más si es que no han cumplido la gestión pasada? Hay muchas cosas que analizar, pero agradezco a Edgar siempre el comentario. Esperemos de que pronto en Tarija tengamos nuestro propio centro de estadísticas, como debería haber en cada departamento, para cotear tu información y ver si realmente lo que dice el gobierno es cierto o no, o estamos lejos o estamos cerca a lo que están planteando. Entonces, eso siempre hay que analizar y siempre es importante el debate. Muchísimas gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta del señor Arturo Rocha Balcázar, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, como está ahí a mi lado, le escucho. Buenas noches, licenciado. Licenciado, dos consultas, ¿no? ¿Qué piensa de la utilidad del Prosol? ¿Qué efectos ha causado en la productividad agrícola en Tarija? Y quisiera que me explique un comentario que hizo hace unas 2 semanas, indicando que el ahorro de bolivianos en la Argentina iba a causar inflación en Bolivia. No he podido leer el contexto del comentario. Esas dos preguntas, licenciado, muy agradecido, he escuchado atentamente su exposición. Tiene mucha razón en muchas cosas que ha dicho. En lo debatible de los datos, sabemos que los datos no son exactos, pero los datos del INE tienen una variación mínima con los datos de organizaciones internacionales cuando uno los coteja, ¿no? El dato más acercado es la inflación, y el crecimiento económico está con 0,7, 0,6 de variación. Buenas noches, licenciado, espero haya entendido mis preguntas. No, ahí le agradezco y siempre es bueno debatir, ¿no? Lo importante es de que creo de que ni un país del mundo va a cumplir con sus perspectivas económicas. Es muy difícil, ¿no? Porque en sus planes no estaban establecidos, ¿no?, lo que era la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y el gran efecto que iba a tener no solamente en el petróleo, las energías, materias primas, sino en todo, ¿no? Sobre todo alimentos, costos de transporte, la logística, en fin. Inclusive las cosas de contrabando están subiendo, ¿no? Yo que vivo aquí en Tarija, sé que las cosas han subido. Luego les explico el por qué. Bueno, en primera instancia, sí, no hay mucha diferencia entre lo que son las proyecciones nacionales con las internacionales. Sin embargo, hay que ir paso a paso y tratar de analizar un poco la coyuntura, ¿no? Sabemos que en economía uno puede hacer la mejor proyección o cálculo, pero pueden venir fenómenos endógenos o exógenos que no son controlables, menos por nuestro país, que es tomador de precios sobre todo, entonces la situación se complica. Pero, bueno, esperemos de que la situación no sea más grave. El tema del Prosol. Bueno, yo nunca he sido partidario de los bonos, ni tampoco de los regalos, y sobre todo cuando das una especie de cheque en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque el Prosol, si bien tenía un objetivo de hacer crecer la producción y la productividad del sector agropecuario de Tarija, lastimosamente ha habido temas políticos, temas de corrupción, y no se han destinado de manera correcta e idónea los recursos. Precisamente es por ello de que el sector agrícola del departamento ha crecido apenas en un 3% en los últimos 7 años. Entonces, el efecto del Prosol es mínimo, ¿no? Con decirles de que había personas que vivían en Argentina y tenían carnet aquí de Bolivia, venían a cobrar el Prosol y se iban.
Entonces no había un control estricto del mismo, del destino. Ahora hay otro modelo de apoyo económico productivo que es el FOPEP, que te da un monto de dinero. Lo bueno que tienes que devolver pagando una tasa mínima de interés y se hace un control un poco más estricto del destino. Entonces, yo creo que la idea de nosotros, si a un momento llegamos a ser autoridades, es a la persona enséñale a pescar, ¿no? Pero no le des la caña y no le des el pescado ya en el anzuelo colocado, porque si no se malacostumbra y generalmente cuando hay bonos o ese tipo de ayudas sin un control estricto en económico y financiero, se destinan de manera equivocada hacia otros lugares y por ende, pues el sector agropecuario del departamento de Tarija ha crecido realmente muy poco. Respecto al tema inflacionario, bueno, en realidad ha habido muchas versiones en las cuales decían de que hay una fuga de dinero, tanto de dólares como de moneda nacional, sobre todo al norte argentino, ¿no? Eso no es medible ni cuantificable porque eso no es algo, digamos, legal, ¿no? Si bien por coyuntura los hermanos argentinos y los bolivianos que viven en el norte argentino han comenzado a ahorrar en pesos bolivianos, era porque día a día su moneda se depreciaba. Uno, respecto al dólar americano, que actualmente al blue está más de 300 pesos argentinos por cada dólar americano, pero también respecto al peso boliviano, ¿no? Porque antes nos daban por 1,000 pesos algo de 50 pesos bolivianos, pero ahora no te dan ni 30, ni 25. Entonces, la gente pues ha querido mantener su poder adquisitivo, ¿no? Pero es algo coyuntural. El gobierno decía que la moneda es fuerte. Sí, la moneda boliviana es fuerte gracias al tipo de cambio fijo, pero también hay que recordar de que los argentinos, como los paraguayos o los uruguayos, o sea, tienen coyunturas diferentes. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué los paraguayos y los brasileños no ahorran en pesos bolivianos? Es por las diferencias de tipo de cambio que no son favorables. En ese caso, hay un riesgo de inflación mínimo, yo creo, y en esa entrevista tal vez lo han sacado un poco de contexto, si es que comenzarían los hermanos argentinos a demandar no solamente en el norte, sino en todo el país. Yo creo que no se va a llevar a cabo esa situación. Ya ha habido nuevamente un cambio de ministro de Economía, lo cual más bien la posibilidad es de dolarizar, como hizo de cierta manera Venezuela para bajar sus niveles de hiperinflación, pero eso también conllevaría a otros efectos negativos en la economía boliviana. Por el momento no creo que haya un riesgo de inflación por ese lado, porque van a tener que emitir el Banco Central de Bolivia más pesos bolivianos para que vayan a la Argentina inclusive. No creo que se dé eso. Y más bien la inflación viene, como he comentado anteriormente, porque la Argentina, como el dólar es tan caro, y además es restringido, pero ellos también necesitan dólares americanos para importar materias primas, insumos, tecnología, etcétera. Entonces, a pesar de que se ha devaluado el peso argentino, eso no significa de que sean las cosas más baratas, más bien han subido, porque ahora lo que ellos necesitan para producir productos argentinos necesitan también más dólares y más caros. Entonces, eso ha hecho que hay un efecto inflacionario importado para inclusive los productos de contrabando, además de la inflación que tenemos de materias primas, insumos y otros que nosotros también importamos, ya sea por la vía legal o ilegal. No sé si he respondido su pregunta, estimado señor Arturo. Licenciado, sí, estaba yo muy preocupado por las declaraciones que he leído en el periódico y explicar tal vez por respeto a los que no saben qué es el PROSOL, ¿no? El PROSOL es un bono que se da a los agricultores del Valle de Tarija y en realidad a todos los productores agropecuarios, ¿no? De Tarija, que no está casado con la productividad. Yo estuve en una reunión en Tarija, en la gobernación, donde hemos querido proponer que se case el bono a la productividad del campesino, pero hay una resistencia enorme. Por eso era mi pregunta. Tengo harta relación con instituciones de Tarija y me ha parecido interesante que usted esté muy atento a su debate, licenciado. Muy agradecido. Hasta luego. No, le agradecido soy yo por su pregunta. Gracias. Muchísimas gracias al señor Rocha y gracias al licenciado Fernando Romero. Procedemos a la lectura de las preguntas en el chat del señor Rogelio Uceda Aguayo.
¿Será posible ya no exportar, ahorrar el gas natural, ya que Bolivia está quedando sin gas natural y al ver otros productos para exportar? ¿Y es posible que en 10 años más necesite importar de este recurso? Bueno, de hecho, de que nosotros hemos pasado de un país exportador de hidrocarburos a un importador, ¿no? En el primer semestre de enero a junio del 2022, hemos tenido un mayor gasto en importación de diésel y combustible, ¿no? De gasolina exactamente, pero hemos exportado menos recursos, digamos así, en términos monetarios, de gas natural. Entonces, nuestro balance energético es negativo, pero también nuestro déficit comercial es de cerca de 344 millones de dólares. Entonces, no hay que esperar 10 años, lo estamos viviendo ahora. Y sobre guardar el gas, bueno, el gas no hay que guardarlo, porque está ahí y tenemos ya en parte la industria para exportar el mismo, ¿no? Lo malo de que esta ley de hidrocarburos, yo la considero, y no solamente mi persona, sino que varios analistas y especialistas en el área, ha sido una ley de cosecha, ¿no? Y no de siembra. Es decir, la ley debería haber establecido de que por cada campo que se explote, tanto el gobierno nacional conjuntamente con las empresas transnacionales reponer, ¿no? O sea, buscar nuevos campos gasíferos. Pero lastimosamente eso no ha ocurrido, ¿no? Por eso a nivel nacional como departamental hay la declinación tanto en la producción de petróleo como de gas natural. Entonces, el gas natural que tenemos hay que continuar exportándolo, buscando otros mercados, sobre todo Chile, ¿no? O sea, dejar ya las peleas históricas del pasado, temas geopolíticos. Chile creo que es un buen mercado, que creo que pagaría buenos precios, porque ellos también tienen una alta demanda de gas natural. Y buscar también nuevos campos gasíferos, pero obviamente mantener un equilibrio con el medio ambiente. La gran pregunta es, si vamos a descubrir nuevos campos gasíferos, ¿realmente vamos a cambiar la realidad socioeconómica del país? Lo hemos hecho hasta ahora. Ustedes ven que ha habido un gran cambio con tantos miles de millones de dólares que ha generado este sector hidrocarburífero. Si me preguntan a mí aquí en Tarija, más bien hemos sido como cangrejo, porque nuestro crecimiento económico en los últimos años ha ido para atrás y más bien ha crecido la pobreza y la extrema pobreza. Entonces creo que, y también tocando el punto ese, ¿no? El factor de redistribución entre los hermanos chuquisaqueños y Tarija, yo creo que no estamos viendo el tema de fondo, ¿no? Estamos peleando por los chubis, en otras palabras, o estamos raspando la olla. Lo que deberíamos pelear es porque se encuentren nuevos mercados, encuentren nuevos pozos gasíferos de importancia, porque Maracay-Huacaya de 2014 a 2022 exactamente ha declinado casi un 45%. Antes producía 18 millones de metros cúbicos al día, ahora produce más o menos 10. Entonces, esa situación hay que analizarla, ¿no? No hay que ser un caballo de cochero y solo enfocarse, bueno, a mí de esa torta pequeña me tocará 70, 30 o 60, 40. Hay que buscar otra torta más grande y buscar también una nueva ley de hidrocarburos que permitan que los departamentos productores se beneficien más en regalías e IDH. Les pongo un ejemplo claro, Tarija recibe mes a mes, la gobernación de Tarija lo mismo en IDH que los departamentos hermanos que no producen ni una sola molécula de gas natural. Entonces, ¿es una ley justa? No, no es equitativa para nada y la mayor parte de la torta se lo queda el gobierno nacional. Entonces hay muchas cosas que analizar que lo vamos a hacer en otro momento, pero creo que hay que ver otro horizonte y en ese momento creo que hay que ver qué va a pasar con el contexto internacional, qué va a pasar con los hermanos vecinos que están devaluando su moneda, porque igual nos afectan, y sobre todo ver qué podemos hacer en casa. Y creo que lo que hay que hacer es apostar al sector privado. Muchísimas gracias, licenciado. Continuando con la ronda de preguntas del señor José Antonio Guzmán Guarachi. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿de qué haría usted para tratar de erradicar la extrema pobreza en Tarija? Bueno, es una pregunta que creo que ni Keynes ni Adam Smith pueden responder y hay que también ponerlo aquí al Papa Francisco, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? En realidad, dentro de las políticas públicas, dentro de esas, uno de los pilares es reducir la pobreza, ¿no? La extrema pobreza de su población.
pero en esa situación, imagínense una economía que está decreciendo, que es muy dependiente de un solo sector, la cual no es diversificada y donde tiene un sector privado muy pequeño, es complicado, ¿no? Porque si producimos menos bienes y servicios, eso va a significar de que se genere menos ingresos, tanto para el Estado, ya sean municipios o impuestos nacionales, pero también menos ingresos para las empresas, ¿no? Porque aquí el mercado es muy pequeño y, como comentario, varias empresas e inversores locales han ido a buscar nuevos futuros y mejores condiciones al eje central, pero también fuera del país, sobre todo el gran mercado atractivo y creciente que es el Paraguay, ¿no? Que es una economía realmente pujante que ha dado mayores condiciones. No por nada han permitido poner una planta de biodiesel en función a la reciclación de llantas, lo cual no ha permitido el país boliviano. Entonces, ahí es un claro ejemplo. Entonces, es una situación compleja. Yo creo que primeramente hay que buscar salir de la crisis. La extrema pobreza es muy difícil de erradicar porque hemos visto que son personas que no ganan ni siquiera el salario mínimo nacional, no tienen vivienda propia, viven en indigencia, no tienen acceso a los servicios básicos, ni educación ni de salud, pero es un problema estructural, ¿no? La pobreza y la extrema pobreza es un problema estructural en el país y no es algo que se va a erradicar de la noche a la mañana, pero sí podemos mejorar poco a poco si es que apostamos a una reestructuración seria de lo que es la economía pública y privada departamental. Hay que hacer pactos fiscales, hay que buscar en mejores condiciones de ingreso para la ciudadanía. No me refiero a dar bonos, porque sabemos que los bonos, aquí das bono a alguien y al otro día se lo va a gastar todo en bienes de contrabando, con seguridad. No, más allá del tema y el dilema moral, mucha gente se va a ir al tema económico, ¿no? Casi están a la tercera parte los productos argentinos en comparación con los productos locales y nacionales. Hay que ver alternativas, ¿no? Y eso no va a ser tarea de uno, porque si yo tuviera la receta, seguramente los reglaría sin dudar para que aquí haya menos pobres. Pero aquí creo que depende mucho de lo que vayan a hacer en el tema político los representantes de los diferentes partidos, las autoridades, pero también sentarse y ver las mejores alternativas, ¿no? Pero yo primero creo que hay que reorganizar la casa por dentro, ver sobre todo tres recursos y si no hay recursos que vengan del interior del país, hay que buscar fuera, ¿no? Hay varios organismos, fundaciones, ONGs y países que les gusta invertir en desarrollos alternativos, en economía naranja y sobre todo mediante donaciones o préstamos blandos. Y creo que si no es que hay dinero aquí, hay dinero en el mundo circulando que podemos traer aquí al departamento y al país en su conjunto para dinamizar las diferentes actividades económicas más allá de las tradicionales. Muchísimas gracias, licenciado. Por temas de tiempo vamos a concluir esta presentación. Sin embargo, antes quisiéramos que dé usted unas palabras de despedida. Bueno, en todo caso, yo soy el agradecido por la oportunidad para poder explicar un poco la situación de Tarija, que tal vez muchos no conocían cómo era, tal vez porque hay vino, por San Roque, por Chaguaya, que aquí todo está bien, pero no, la situación es bien compleja, es una situación muy difícil, que ahora se va a agravar un poco con este factor de distribución. De hecho, el IDH y las regalías que recibíamos de 2014 al 2021 han caído en un 75%, y decir que la gobernación, su presupuesto de ingresos depende un 70% de la renta petrolera. Entonces, con eso les digo todo. Aquí es una economía muy diferente, así que les invito a investigar un poco sobre lo que está pasando en los demás departamentos, busquen también alternativas. Hay que buscar soluciones, no solamente con lo que se explica aquí, lo importante es investigar, crear conocimiento, y este tipo de charlas y conversatorios creo que son muy buenos para tratar de entablar este tipo de relacionamiento. Y cualquier cosa, mi persona y mi institución pueden ir a nuestra página, que es el Colegio de Economistas de Tarija, preguntar, consultar, y nosotros con todo gusto les vamos a asesorar, dar información, no solamente local, nacional, sino también internacional, porque ustedes puedan también enriquecer un poco todo lo que han aprendido hasta la fecha y sobre todo intercambiar ideas y sobre todo también debatir sobre esa nueva realidad económica que está viviendo cada departamento y el país en su conjunto. Les agradezco mucho y un saludo cordial desde Tarija. Agradecemos nuevamente su presencia y su tiempo, licenciado, quien es también presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Muchísimas gracias por su presentación. Damos por concluido y damos paso al siguiente expositor de la noche.
El licenciado Omar Pastrana Reinaga, quien es potosino y economista y tiene 52 años de edad. Cuenta con 25 años de experiencia en el sistema bancario, empezó su carrera en el Banco Nacional de Bolivia, pasó por el Banco Unión y terminó como gerente general de la cooperativa Catedral Limitada. En la parte académica es docente actualmente a tiempo completo de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Tomás Frías. El perfil profesional que desarrolló fue en macroeconomía, teoría política monetaria, economía y econometría. En la parte de investigación tiene varias investigaciones realizadas en revistas de Ecuador, para el Banco Central de Bolivia, para los encuentros de economistas de Bolivia. Dio más de 25 seminarios nacionales e internacionales en materia de banca, finanzas y macroeconomía. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos y agradecido por la cobertura que nos da el Colegio de Economistas de Oruro y el Colegio Nacional de Economistas. Quiero decir que estoy satisfecho porque es la primera vez en 22 años que los economistas potosinos tenemos este espacio para poder charlar y compartir las inquietudes que tenemos como profesionales en economía con gente que sí sabe del tema. Como lo dijo bien un colega, estamos en el proceso de reestructuración de nuestro colegio y esperamos que a partir de hoy, con el apoyo de ustedes, del Colegio de Economistas de Oruro y el Colegio Nacional, esto sea una realidad. Bueno, permítanme compartir en todo caso la exposición de hoy. Por favor. ¿Se nota, no, la pantalla? Sí, licenciado, se nota con claridad. Ya, muy gentil, gracias. Bueno, ya lo dijo nuestro colega Fernando, de que por falta de medios hay que acudir a lo que ya está trabajado y publicado. En este caso, las entrevistas, los resultados estadísticos del INE. Quiero partir la exposición con un dato bastante interesante que nos va a permitir aterrizar claramente en la situación económica que vive nuestro departamento de Potosí. En el 2021 sí, se realizó el censo de actividad económica, en la cual se determinó que en el departamento de Potosí la población económicamente activa alcanza a 203.100 habitantes, casi la tercera parte de la población total del departamento de Potosí. Esta población económicamente activa es muy baja respecto a la población en edad de trabajar, que tenemos 283.000 habitantes que están en edad de trabajar, o sea, son aptos para el trabajo. Pero la estructura productiva de nuestro departamento no puede absorber esta oferta laboral porque van a ver después en la información que el tema de nuestro rezago en lo que se llama nuestra estructura productiva no nos permite absorber esa mano de obra desocupada. Por tanto, la población ocupada en el departamento de Potosí son 190.000 personas. O sea, casi el 20% de la población está ocupada. Ese es un dato interesante. Por tanto, podemos inferir de que la tasa de desempleo que muestra el INE no es la correcta, es muchísimo más. Tendríamos que tener los medios ahora para poder hacer una estimación al respecto. Por tiempo y por materia, no se puede hacer todavía esta estimación. Esperamos que un centro de investigaciones de economía, la que se pretende crear una vez instalado el colegio, arroje información real de nuestro departamento. La población ocupada, decía, es de 190.000 habitantes.
Sin embargo, ¿cómo está distribuida esta población? Contrariamente a lo que se cree, todo el mundo, todos piensan que Potosí, si bien la principal actividad en volúmenes de producción es la minería, sin embargo, no es la principal fuente de empleo. La principal fuente generadora de empleo es el comercio en el departamento de Potosí, con un 25, casi 26%. Es la principal actividad. Pero este comercio, esta actividad comercial, no genera empleos estables, no genera empleos donde se pueda dar seguro, por ejemplo, de salud, no se puede dar beneficios sociales a los empleados en este sector por las características que tiene. El sector comercio en Potosí es familiar. O sea, estaríamos diciendo de que ni siquiera, si consideramos indicadores básicos de empleo, como acceso a vivienda, acceso a salud, etcétera, ni siquiera estaríamos nosotros en la capacidad de generar un empleo digno para el Potosí. La principal actividad es la minería, en volúmenes de producción, es verdad, pero es la que menos mano de obra emplea con respecto al comercio. ¿Por qué? Porque la mano de obra que emplea la minería es estacional. ¿Qué significa? De que cuando los precios internacionales están a favor de las materias que exporta Bolivia, minerales que exporta Bolivia, cuando el ciclo económico favorece a la actividad minera empieza a absorber la mano de obra, con jornales muy elevados, entre 200 y 250 bolivianos por día. Entonces, toda la población que no está trabajando o que está trabajando en otros sectores se vuelcan hacia la minería, porque les ofrece una remuneración bastante significativa, como jornal, como pago por día de trabajo, 250 bolivianos, de 200 a 250 bolivianos, cuando el ciclo económico favorece a la minería. Pero cuando el ciclo económico baja, cuando las cotizaciones internacionales se reducen, es el mismo sector el que expulsa mano de obra. ¿Y dónde se va esta mano de obra? No hay otros sectores que puedan absorber. Se van a la construcción, retornan a la construcción, retornan al comercio y retornan a otras actividades como transporte. La industria manufacturera muy poco genera empleo en la ciudad de Potosí. Muy poco. La minería absorbe, decía, cuando el ciclo económico le favorece y expulsa cuando no le favorece. Entonces, ahí es donde se encarecen muchas actividades. Uno se preguntará, pero en Potosí, por ejemplo, les doy un dato. En Potosí, una casa promedio no cuesta menos de $150,000. Los alquileres en Potosí están bordeando los $500 por un garzonero. Pero ¿por qué es tan cara esta ciudad si es la que menos empleo genera? Justamente porque la minería, cuando está en su ciclo económico de auge, al absorber mano de obra, les paga buenos jornales y es el sector de la construcción el que se ve perjudicado. Ese sector retorna a la construcción y después de ese auge, bueno, bajan los ingresos de este sector empleado en la construcción. Y como la construcción tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo, entonces la poca mano de obra que todavía no ha sido empleada en la minería exige jornales elevados. La mano de obra de la construcción empieza a seguir a la mano de obra de la explotación minera. Ese es un fenómeno muy especial, ¿no? Y las otras actividades que absorben casi el 25%, están distribuidas en servicios, están distribuidas en transporte, banca, etc. Pero de estos 24% de otras actividades, es el sector público el que absorbe cerca del 74%, o cerca del 72% de la mano de obra. Es el sector público el que ha crecido y el que está generando empleo en el departamento de Potosí.
Respecto a la inflación, este dato es bastante cuestionable, porque se dice que en general la inflación en Potosí al 2021 ha sido de 0, al 2020, perdón, es de 0.71%, prácticamente ni el 1% de inflación. Pero ¿qué sectores son los que están influyendo para que este índice sea muy bajo? Es el sector de comunicaciones, prendas de vestir y alimentos. Pero los otros sectores como transporte, recreación, salud y educación están bastante elevados, muy por encima de la inflación nacional. Cuando estaba haciendo una investigación, salió un dato bastante interesante. Los colegios particulares en la ciudad de Potosí son 25% más caros que los colegios particulares de Santa Cruz y de La Paz. Carísimos. Luego, aquí vemos el 2018. Aquí hay un dato bastante interesante. Si nosotros nos fijamos, la tasa de crecimiento, la variación porcentual del PIB, la tasa de crecimiento del PIB, la línea azul, que representa a Bolivia en su conjunto, nos podemos dar cuenta de que la tasa de crecimiento de Bolivia es bastante estable, en promedio un 4%. Pero, ¿qué ocurre en Potosí? En Potosí ocurre que la tasa de crecimiento es bastante volátil. Bastante volátil. Hay años en que Potosí crece 8%, como el 2009. 5 puntos más que el promedio, que lo que ha crecido Bolivia. Pero también hay años como el 2012, en que cae a menos 7.1% respecto a Bolivia. Y así, todo esta caminata de nuestro PIB, toda esta evolución de nuestro crecimiento, nos hace notar lo siguiente, de que Potosí no está integrado a la estructura productiva nacional. Potosí no está jalando, no ha sido jalada por la política económica nacional. Y prueba de ello es lo siguiente. El gobierno nacional ha construido un aeropuerto internacional en Uyuni, en la cual directamente desde Cochabamba, Sucre y La Paz se van a Uyuni, dejando de lado la ciudad de Potosí. Otra prueba es que la construcción de la carretera Sucre, Oruro, Cochabamba. De un tiempo más, todo ese transporte que antes pasa por Potosí, ya no va a pasar por acá. Entonces, no estamos siendo integrados al proceso de crecimiento nacional. No estamos siendo considerados dentro de la política económica nacional como un sector que podría aportar al crecimiento económico. Estamos a la deriva, se podría decir. El año 2018 es bastante elocuente. Potosí tiene un crecimiento bastante volátil, que no se puede predecir con exactitud qué va a ser el próximo año, porque estamos sujetos al ciclo económico internacional. No tenemos una estructura productiva propia. Y si vemos el 2018, nuestra industria manufacturera, que es bastante reducida en la ciudad de Potosí, ha crecido 16.7%. No se tiene datos actualizados al respecto. 16.7%. La administración pública es casi 7%. La agricultura 6% y los establecimientos financieros 4%. Los otros sectores han estado por debajo de la media. El Producto Interno Bruto potosino ha crecido 4.1% el 2018. Un punto menos, un punto porcentual menos que el crecimiento nacional, que ha sido de 4.2%. Pero este sector manufacturero no absorbe la mano de obra. El desempleo en Potosí es bastante elevado, como hemos podido ver. Este sector no absorbe la mano de obra.
Es el comercio el que sube. Y el comercio solo crece 2%. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se está midiendo el crecimiento de la industria manufacturera? Se está calculando por efecto precio más que por efecto producción. No se produce una mayor cantidad de bienes y servicios. Lo que sí ocurre es un aumento de precios. Y como estamos hablando del PIB nominal, el aumento de precios, cuando se duplica el precio con la misma cantidad de producto, el ingreso nacional aumenta. Ese es el fenómeno en Potosí. No hay un crecimiento real, solamente es nominal por efecto de precio. Respecto a la tasa de desempleo, Potosí es el departamento con la mayor tasa de desempleo, el índice de desarrollo humano más bajo de todo Bolivia, 0,6%, 0,6%, y el departamento con el 26% de la mano de obra no calificada, pese a que es el cuarto departamento que aporta al PIB nacional con la producción minera. Pero eso no se refleja en el empleo. Justamente como les decía, que el sector minero aporta en volumen al crecimiento económico nacional, pero no en empleo. Tampoco en los servicios básicos. Hay indicadores sociales que son preocupantes en Potosí. Y peor aún, la mano de obra no calificada. En Potosí, la mano de obra es empleada en la minería y en el comercio, pero no es calificada. Ese es un descuido. Nosotros como economistas creemos que debería priorizarse el capital humano en cualquier departamento. Tenemos como experiencia Singapur. En 25 años Singapur, prestando atención a su mano de obra, al capital humano, ha logrado ser una potencia económica, y a pesar que no tiene recursos naturales. Potosí es el departamento más rico en recursos naturales, en todas sus áreas. Tiene valles, tiene producción agrícola, litio, minerales. Es un departamento rico en recursos naturales, pero es el departamento que tiene la población más pobre de Bolivia. El 58% de la población potosina es pobre. Imagínense. Esto es ya de 2020. En el 2020, todas las actividades económicas, obviamente por efectos de la pandemia y la recesión económica mundial, han decrecido. Todas las actividades económicas. La principal actividad, que supuestamente es la minería, ha decrecido en un 25%. Imagínense. Ha perdido la cuarta parte de su producción en 2020 con respecto al 2018. ¿Qué sector ha crecido? La administración pública, con 2,16%. Es la administración pública, lo que decía hace rato Fernando. Es el sector público el que está generando empleo. Otro sector es la agricultura, pero ni siquiera con 1%. Si vemos la participación por sector económico en el PIB potosino, el 24% aporta a la administración pública al crecimiento económico potosino. Todos los sectores han decrecido totalmente. Y peor aún, si nosotros hacemos un filtro, estadísticamente hablando, separamos el crecimiento de la minería y dejamos que los otros sectores muestren su verdadera dimensión, nos vamos a dar cuenta que Potosí no tiene un patrón de desarrollo. No tiene un patrón propio de desarrollo. Respecto al PIB per cápita. El PIB per cápita desde el 2014, 2016
qué ha aumentado el PIB per cápita? No porque la producción ha aumentado, no porque el Producto Interno ha aumentado, sino porque la población se ha reducido en el departamento de Potosí. Ha migrado hacia otros lugares, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y el exterior. Ha migrado. Entonces, si nosotros dividimos un PIB con menos población, obviamente el PIB per cápita va a ser mayor. Pero después de la pandemia, la situación empeora. Después de la pandemia, todos los sectores económicos se contraen, sigue aumentando la migración y nuestro PIB per cápita se reduce a $2.333. Aquí hay dos fenómenos por estudiar. ¿Por qué está cayendo el PIB per cápita si la tendencia natural es aumentar? Por dos razones. Primero, no hay producción. Segundo, hay migración. Y en más cuantía que la producción. Potosí se está volviendo una economía vieja, que de aquí a 50 años, de aquí a 20 o 25 años, o tal vez menos, toda la mano de obra productiva joven ya no va a estar en la ciudad de Potosí, porque la tasa de migración es muy elevada. Y cuando una economía es vieja, la productividad cae. Y al caer la productividad, menos posibilidades de crecimiento económico, a pesar de que tenemos recursos. ¿Y cuál va a ser la solución? Planteo 3 puntos al final. Decíamos que a pesar de que hay un avance en el PIB per cápita, esto no se refleja en los indicadores sociales. Estos datos que publica el INE, desde mi punto de vista, no son los exactos. ¿Por qué? Porque no hay, según este dato del INE, el 92% de los hogares cuenta con energía eléctrica. Pero la población en Potosí está creciendo. Se están expandiendo áreas, nuevos asentamientos demográficos, nuevas zonas urbanas. Y hay una escasez de energía eléctrica en Potosí. Lo mismo con los servicios básicos, el baño, servicio sanitario. Solo un poquito más de la mitad de la población potosina tiene baño y servicio sanitario. Es una gran contradicción. En el 2018 nuestro PIB estaba cerca de $3.000, pero el 2020 los indicadores sociales nos muestran que un poquito más de la mitad, el 58% de los hogares en Potosí no tienen servicio, no tienen baño. Otro dato interesante es que solo el 80% de la población tiene acceso a agua, agua potable, agua mejorada. Nosotros en Potosí dependemos de la lluvia, de las lagunas de arriba, de Caricari. Llueve, hay agua en Potosí. No llueve, hay escasez de agua en Potosí. Se ha hecho muy poco respecto a servicios básicos. Lo mismo a saneamiento. El saneamiento básico, el 55%. Un poquito más de la mitad de la población tiene acceso a saneamiento mejorado. Los demás no tenemos. Un dato que me faltó acá. Solo el 60% de la población potosina tiene vivienda propia. El 40% no tiene vivienda propia. Pero sin embargo es una ciudad donde las casas cuestan exorbitantemente. El departamento de Potosí tiene la más alta tasa de migración, cerca del 25%, al extremo que en términos relativos la población ha decrecido desde el último censo. Eso nos tiene que llamar la atención. La población potosina se está reduciendo. ¿Quiénes nos estamos quedando en Potosí? La gente mayor. Y la gente joven ya está migrando a otros lados. ¿Y por qué migran? Porque en otros lugares les ofrecen mejores condiciones de vida, mayores niveles de bienestar, mayores niveles de oportunidad en el empleo, mayores niveles de oportunidad en capacitación. En Potosí, en la ciudad de Potosí, hay 2 universidades, una estatal y otra privada. Solo como dato.
Esto es muy interesante ver. Nosotros podemos ver acá el PIB potosino, sin minería y con minería. Cuando nosotros sumamos el PIB minero, nos damos cuenta que Potosí está opulenta, con 24% de crecimiento. Pero este crecimiento, como les dije hace ratos, colegas, es muy volátil. Depende del ciclo internacional. Pero la línea amarilla son las actividades económicas que no son mineras. Estamos hablando de transporte, comercio, construcción, manufacturas, etc. Que son muy pocos, sí, en volumen, pero son los más estables. Fíjense solamente la tendencia de la línea amarilla. Esta línea amarilla es el verdadero patrón de desarrollo potosino. No es la minería. Esto contradice todos los paradigmas, como podrán ver, colegas. Porque se nota, o sea, cuando uno viene a Potosí, en Potosí hay harta plata. En Potosí un terreno de mi casa a una cuadra abajo, $100,000, 200 metros cuadrados. Hay personas conocidos que están pagando $500 de alquiler por un garzonier. Potosí está boyando. No es así. No todos somos mineros. Lo que pasa es que ese volumen de producción nominal se refleja solo en algunas áreas, el sector minero nada más, pero la verdadera estructura productiva de Potosí es la línea amarilla. Esa es la más estable. Es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. Son en estos sectores, la línea amarilla, que no dependen de la minería exclusivamente, son estos sectores los que generan empleo. A estos sectores sí es donde hay que prestar más atención en política pública. Y hay que empezar a desarrollar un patrón de desarrollo propio en base a estos sectores, no minería. La minería ya tiene que ser algo histórico. Tenemos que empezar a desarrollar ciencia básica, industria en manufactura, empezar a abrir nuestros horizontes, ver al litio no como la fuente única de financiamiento, sino que tener una idea de cómo queremos que sea Potosí en los próximos 50 años. Y esas son las perspectivas. Tenemos que idear nuestro propio patrón de desarrollo, considerando las actividades más estables y que generen empleo estable. Un patrón de desarrollo basado en 4 pilares. Un modelo de desarrollo municipal basado en 4 pilares. El capital social, capital humano, capital institucional y el capital productivo. ¿Qué es el capital social? El capital social son las relaciones interpersonales e interinstitucionales que tiene la sociedad. Cuando una sociedad confía, cuando una persona confía en su vecino y confía en el ejecutivo del municipio o en el gobernador y en sus autoridades, se fortalece el capital social. Aquí estamos hablando de cero corrupción, cero prebendalismo, cero demagogia. El capital humano es el conocimiento que adquieren las personas, destrezas y habilidades que van construyendo las personas, tanto en su trabajo actual como en base al conocimiento, cursos, maestrías, actualizaciones, etc., que está muy descuidado en la ciudad de Potosí, porque cerca del 24 y el 26% tiene mano de obra no calificada. Y la mano de obra calificada está en otro lado. Los mejores economistas potosinos están en otro lado. Los mejores ingenieros están en otro lado. Los mejores profesores están en otro lado. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la formación de capital humano en Potosí. ¿Y qué es el capital institucional? El capital institucional son nuestras instituciones, la iglesia, la gobernación, la universidad, CADECO, etcétera, etcétera. Esas instituciones tienen que verse con otra óptica, con un capital.
que genere confianza al ciudadano. Y eso en su conjunto va a ser ciencia, tecnología, van a hacer que tengamos posibilidades de usar más eficientemente nuestro capital productivo. Ahora estamos pensando en invertir en el litio, pero muy pocas personas saben que antes de este proyecto ya había otro de casi 106 millones de dólares que no ha dado resultados. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un análisis previo de las características de ese proyecto en esa zona. Se ha despilfarrado plata. Hace poco se ha firmado 30 millones de bolivianos la gobernación para la construcción de 20 canchas deportivas. Con esos 30 millones de bolivianos, 1 millón de bolivianos por año, podíamos haber construido un capital humano de primera en Potosí. Becar a los mejores estudiantes, pero se prefiere canchitas que no tienen ningún impacto ni valor agregado. El capital institucional es fundamental. En Potosí, por ejemplo, ¿qué se ha hecho? En Potosí, los secretarios de Desarrollo Económico no son economistas. Se ha dejado de lado al verdadero capital humano en Potosí. Por eso es que se va la gente a otros lados, porque hay más posibilidades. Y además reconoce su capacidad. Tenemos ejemplos, nombres, apellidos de profesionales potosinos que están en otros lugares aportando mejor. Uno de los mejores ingenieros en estructuras hidráulicas en Paraguay, reconocido por el gobierno potosino. Pensar que el litio es la solución es construir castillos en el aire si es que no se tiene en mente el largo plazo. El Potosí que queremos de aquí a 50 años. ¿Qué tipo de Potosí queremos en 50 años? No es solamente como se ha hecho hasta ahora. Utilizamos los recursos naturales, generamos un ingreso, el 88% se apropia el gobierno central, el 12% distribuye entre las universidades, gobernación y alcaldía, y verán qué hacen ellos. Y cuando el gobierno central no tiene plata, hace uso de los recursos de capital de esas instituciones y lo lleva al Estado. ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos, como potosinos, una carta orgánica, no tenemos nuestros estatutos autonómicos aprobados, que nos digan qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos. No tenemos esa visión de qué Potosí queremos así, de aquí a 50 años. Y de todo esto, ¿cuál es el factor más importante que debemos prestar atención los potosinos? Es el capital humano. Porque estamos sentados en una silla de oro y todavía dependemos de mentes del exterior. ¿Por qué no ha funcionado Carachipampa? Porque ha sido mal dimensionada. ¿Por qué no está funcionando el litio? Porque ha sido mal dimensionada. ¿Por qué? Porque no ha habido mente, no ha habido capital humano que diga esto es lo que se va a hacer. ¿Por qué se despilfarran los recursos construyendo 20 canchas de fútbol, 30 millones de bolivianos que podían servir para mejorar el capital humano? Porque no hay capital humano que diga esto se tiene que hacer. Entonces, de todos los factores, de todo el capital, de estos 4 pilares que tiene que tener nuestro patrón de desarrollo, el capital humano es lo fundamental. China, ejemplo. Singapur, ejemplo. Estados Unidos, ejemplo. Han dado más importancia al capital humano y después ya vino el desarrollo tecnológico, pero primero el capital humano. Como digo en mis clases en la universidad, gente sana, gente educada y gente con conocimiento, gente productiva. Y la gente productiva, crecimiento económico. Esa es la ecuación que tenemos que cumplir. Eso es todo, queridos colegas. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor. Muchísimas gracias, licenciado. Iniciamos con la ronda de preguntas, ya sea que deseen levantar su mano para preguntar o en el chat también tenemos 2 preguntas, si no me equivoco. La palabra. Adelante. Bien, inicialmente saludar a todos los economistas
Les habla Santos Mamani. Quiero indicar lo siguiente. Habría que hacer análisis más integracionistas que hable de todo el departamento de Potosí. Si bien el colega se ha referido a lo que es el Cerro Rico, ¿no? La minería, entonces pueden decir que el comercio puede dar más trabajo, puede ser, ¿no? Sin embargo, yo pienso que Potosí es potencialmente minero. Hablamos del norte, está Malmisa, está Uncía, Yayagua, hablamos del oeste, está San Cristóbal, al sur está Tupiza. Entonces yo pienso que ahora hay que ir dando visiones en sentido integral del departamento. Sí, evidentemente a partir de Banzer han llevado, ¿no?, capital a la selva porque no había nada, es decir, a Santa Cruz, y se ha edificado ahí todo lo que es el aparato productivo. Y sin embargo, los potosinos no lo estamos pensando a nivel del departamento, a nivel de qué recurso tenemos y cómo podemos generar el valor agregado y satisfacer a la demanda e inclusive preparar para la exportación. En ese sentido, yo pienso que hay que ir pensando en ese sentido, como por ejemplo, tenemos aquí río San Juan, aquí en Mondragón más abajo es el río Pilcomayo que está bajando de Yocaya, todo eso, de ahí está sacando agua y está moviendo, está generando energía eléctrica, por ejemplo, eso es lo que tenemos. Y ahora, ¿cómo podemos usar eso sosteniblemente? Sé que se va a La Paz y de La Paz nos mandan migajas. Sin embargo, habría que ir trabajando, pensando a nivel del departamento de Potosí y no solamente de la ciudad, ¿no? Obviamente la ciudad tiene historia, ¿no? Como es ciudad colonial, de ahí se ha sacado 32.000 toneladas millones de toneladas, han muerto 8 millones de indígenas. Bueno, toda la estructura está minero, ¿no? Todavía sigue dando el cerro. Sin embargo, nos preguntamos ahorita por qué los mineros están destruyendo el cerro, porque ya no hay vetas gruesas, grandes, sino están ya sacando los puentes y si lo sacan los puentes se está cayendo de por sí. Y detrás del cerro hay una máquina que está ya listo para devorarlo. Eso está el panorama. Entonces, frente a ese panorama, ¿cómo le vamos a ahora integrar a todo el departamento de Potosí? Yo pienso que, claro, como ha dicho el compañero, ahora lo que hay que hacer es formar el profesional. Bueno, la formación del profesional, bueno, está en las manos de la universidad, está en las manos de la educación secundaria. Todo es un sistema, ¿no? Todo un sistema. Sin embargo, nosotros como economistas yo pienso que tenemos que dimensionar, visionar ahora qué hacemos como departamento de Potosí, qué generamos, qué les vendemos a los de Sucre, qué los vendemos a los de Tarija, qué los venderíamos a Chile, a la Argentina porque tenemos esas fronteras y qué venderíamos a, por decir, a La Paz. Porque ya, bueno, a partir de la guerra federal solo han llevado el poder del gobierno y político a La Paz. Ahí está el poder ahorita en La Paz. Sin embargo, frente a eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo integramos al Departamento de La Paz? En ese sentido habría que ir trabajando, no es más que preguntas, sino más es un tema de debate, ¿no? Interesante el tema que ha expuesto el colega. Gracias. Bueno, creo que pregunta no específica no hay, ¿no, colega Santos? No sé, es un criterio. Pero sin embargo, al final de mi exposición estoy planteando que la solución parcial no es solución. La solución de qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con el cerro, qué vamos a hacer con el Tupiza, Villazón y todo el norte de Potosí no es solución. Lo que se tiene que hacer es diseñar, construir un plan de desarrollo integral para todo el departamento. Si no tenemos ese plan de desarrollo, vamos a estar pateando oxígeno. Santa Cruz tiene su modelo de desarrollo cruceño. Cochabamba está haciendo su modelo. ¿Y nosotros por qué no podríamos hacerlo? Un modelo de desarrollo Potosí.
Obviamente, cuando se dice patrón de desarrollo, no solo para la ciudad de Potosí, es para todo el departamento de Potosí. Ahí está la forma entera. Hay que ver soluciones integrales al problema, no específicos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el otro? No. Y el patrón de desarrollo tiene que tener esos 4 pilares desde mi punto de vista. Capital social, capital humano, capital institucional y el capital productivo. Y en este momento lo fundamental es el capital humano. Gracias, Santo. Muchísimas gracias, licenciado. Si no hay más preguntas en sala, procedemos a leer las preguntas del chat. De la señora Esther Colque. Buenas noches. ¿Cómo se podría integrar al departamento de Potosí a la economía para que no exista esas caídas del PIB? Para empezar, Potosí no tiene el peso suficiente ni políticamente ni productivamente para ser integrado. A nosotros los potosinos solamente nos ven como una vaca lechera que genera recursos para el Tesoro General y punto. Pero ya no nos incluyen en la política económica nacional. Yo pienso que debería estar, como vuelvo a decir, tener nuestro propio patrón de desarrollo, como el modelo cruceño. El modelo cruceño no depende en gran magnitud de las decisiones, en algunas sí, de las decisiones económicas del gobierno. Santa Cruz para un día y el gobierno tiembla. ¿Por qué? Porque él tiene su propia fortaleza económica, política. Y es el conocimiento el que le ha llevado a Santa Cruz a lo que es ahora. No son los recursos naturales, es el conocimiento. Pero Potosí no. En Potosí paramos 17 días y después de 2 años nos damos cuenta que no ha habido nada. Y es más, nos siguen marginando. Nos siguen viendo como la quinta llanta del auto. Si prestáramos atención, solamente atención, a fortalecer el conocimiento de nuestra gente, estoy seguro que en 4 gestiones administrativas, 20 años, Potosí genera su propio desarrollo, sin depender exclusivamente del ciclo internacional. Muchísimas gracias, licenciado. Procedemos a la siguiente pregunta realizada en el chat. Buenas noches. Me parece contradictorio lo que afirma en su investigación el licenciado al decir que hay migración constante de Potosí hacia otros lugares, pero a la vez también afirma que Potosí está creciendo a nivel poblacional, porque van aumentando las zonas y debido a esto es que hay escasez de agua y energía eléctrica. Quisiera una explicación más clara de este punto. Pregunta Ricardo Domínguez Pérez. Bueno, la migración, cuando yo mencioné la migración, me refería a datos del departamento. ¿Ya? De todo el norte de Potosí, todo el sudeste potosino, donde la extrema pobreza es muy elevada, la gente está yendo a otros lugares. Y parte de esa gente que se va a otros lugares, parte de esa gente también viene a la ciudad de Potosí. Es por eso que Potosí, los migrantes, los que vienen del área rural, del área dispersa a la ciudad de Potosí, está haciendo crecer las áreas urbanas de manera desorganizada y con deficiencias de servicio. No hay contradicción alguna. Lo que pasa es que del total de la migración, un porcentaje, no tengo ahorita el dato, pero un porcentaje se viene a la ciudad de Potosí. Todo el sector de Chapín y todo el sector de Jesús Valle, Alto Potosí, son gente que ha venido del campo, que no han podido irse al exterior. Pero hay también una gran cantidad de personas que sí se han ido al exterior y otros a Santa Cruz, La Paz. De Potosí, de la ciudad de Potosí, los que estaban en la ciudad de Potosí se han ido a otros lados. Y los del campo han venido a Potosí y también se han ido a otras ciudades. No hay contradicción alguna. Procediendo con la ronda de preguntas, licenciado. Pregunta Samuel Abed Honorio Quispe. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es ¿por qué Potosí, el departamento más rico en recursos naturales y el más pobre de Bolivia, los problemas de Potosí se podrán solucionar si implementamos el federalismo en Potosí, Bolivia? Bolivia para solucionar los problemas de Potosí con el federalismo. Una pregunta interesante, colega. Yo pienso que
si bien somos el departamento más rico en recursos naturales, pero con la población y más pobre, es porque no tenemos un estatuto orgánico que nos digan qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos. El federalismo es una solución, es una opción de solución. Pero también el federalismo no solamente implica el uso de nuestros recursos y la administración de nuestros recursos, implica un cambio de mentalidad total en el ciudadano potosino, en nuestras autoridades. Porque cuando vamos a, si seríamos federales, estaría en nuestras manos absolutamente todo el diseño de nuestro desarrollo. Y exige un compromiso total de nuestras autoridades. Ahí viene lo que yo decía, el capital social y el capital institucional. Confiar en nuestras autoridades y que nuestras autoridades hagan bien las cosas con instituciones transparentes. Porque si no, aunque haya federalismo o no, si no hay ese compromiso, no vamos a salir adelante. Además, una cuestión muy fundamental. En sus inicios, la ética era una cuestión personal. Cuando Adam Smith escribió su libro los valores morales, nos estaba hablando de la ética del soberano. Y nos decía cómo el soberano debería administrar los impuestos. Cuando estamos hablando de la riqueza de las naciones, el libro mismo de la riqueza de las naciones, una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. En términos modernos, ¿cómo se traduciría este título? Una investigación a los determinantes principales del crecimiento económico, en términos modernos. Entonces, Adam Smith ya estaba preocupado del crecimiento económico. ¿Y cuál es la solución que Adam Smith ha dado? Primero, libertad. Segundo, desarrollo de destrezas y habilidades del ser humano. ¿Eso qué significa? Capital humano. Tercero, gobernantes comprometidos con el desarrollo, gobernantes comprometidos con la seguridad nacional, buen uso de nuestros tributos. ¿Qué significa eso? Capital institucional adecuado. Entonces ya nos dieron la enseñanza los padres fundadores de la economía. También Alfred Marshall nos dijo, la base fundamental para que una sociedad sea opulenta es el conocimiento, es el hombre adiestrado. Entonces eso es lo que estamos buscando ahora, que el capital humano sea la fortaleza de nuestro desarrollo. Porque si seguimos pensando en la explotación de nuestros recursos naturales, per se, sin prestar atención a lo que nuestros maestros nos dijeron, que es las habilidades, las destrezas, la escala de mercado y la división del trabajo, la base de la riqueza, no lo vamos a hacer. A eso hay que apuntar, a la generación de conocimiento. Ahora, el por qué no tenemos nosotros, a pesar de los recursos, no tenemos nosotros la posibilidad de usarlos bien, es porque no hay ese compromiso de las autoridades. Están pensando más en el servilismo central que en el desarrollo municipal y departamental. Un dato que tal vez les parezca muy grueso, tal vez les parezca muy utópico, pero nuestras anteriores autoridades, las últimas 3 autoridades, gestiones, no son potosinos de la ciudad. Si hablamos del tema municipal, son personas que han nacido en otros lados. Entonces ven el desarrollo desde otra óptica. No ven el desarrollo desde el punto de vista de las potencias, de la potencialidad que tiene el hombre principalmente. Desde otro punto de vista. Para ellos siempre el Estado tiene que generar empleo. Cuando hay una marcha, una huelga, queremos empleo y le piden al Estado el empleo. ¿Y quién es el que genera empleo? Es el capital privado el que genera el empleo, no es el Estado. Entonces, a esas cosas hay que ver, hay que empezar a cambiar de mentalidad. Muchísimas gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente cuestionante de la señora Evelyn Mancilla. Buenas noches. ¿Por qué cree que hasta ahora no hay estatutos autonómicos para el crecimiento económico de Potosí? Muy linda la pregunta, colega Mancilla. Y la respuesta la tengo, pero espero
que no cause escozor y no alborote el gallinero aquí en mi departamento, porque sé que tal vez esto lo están viendo algunos colegas. Lo que pasa es lo siguiente: no les conviene políticamente tener nuestro propio estatuto autonómico departamental y que la gente que sabe lo que se tiene que hacer con los recursos les diga, porque nuestra asamblea departamental enteramente política, sí, pero con gente que no tiene conocimiento alguno de desarrollo económico. Nuestra gobernación con gente que no tiene conocimiento de cómo encarar el desarrollo económico. Piensan que haciendo una feria se ha solucionado el problema. No. No hay voluntad política, porque no les conviene políticamente destetarse del poder central. Porque cuando nosotros tengamos nuestro estatuto autonómico, con participación de profesionales entendidos en el desarrollo económico, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que necesita Potosí? ¿Necesita 20 canchas o necesita invertir en capital humano? Una cosa es urgente y otra cosa es lo importante. Pero mientras todos estén tranquilos con sus 20 canchas, hay que seguir despilfarrando el dinero. No tenemos estatuto autonómico porque políticamente no les conviene a las autoridades tener un estatuto, que Potosí tenga su estatuto autonómico. Muchísimas gracias, licenciado Pastrana. Sin embargo, creo que no existen más preguntas en sala, a menos que quisieran levantar la mano en este momento. De no ser así, damos por concluida la presentación y le agradeceríamos unas palabras de despedida, licenciado. Muchas gracias, Abril, Carola. Muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para comentar con los colegas de que esta oportunidad que hemos tenido de participar de un foro nacional ha sido una ventana para nosotros los economistas potosinos de hacernos conocer, porque durante 22 años en Potosí no ha habido esta cobertura que hemos tenido como ahora. Agradecemos nuevamente el apoyo del Colegio de Economistas e Ingenieros Comerciales de Oruro y al Colegio Nacional por todo el apoyo que nos están brindando, y esperemos que ese ansiado proyecto que tenemos de fortalecer nuestro Colegio de Economistas sea una realidad, porque como ustedes han podido ver en la disertación, Potosí necesita de una vez que los economistas tomemos la batuta en nuestro desarrollo económico. Gracias por todo. Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente por su tiempo y los conocimientos impartidos en esta sesión. Finalmente, para finalizar estas jornadas, quisiera pedir al licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu, presidente del Colegio de Economistas de Oruro, nos dé unas palabras de despedida, por favor. Exposiciones muy interesantes. Realmente los dos expositores nos han mostrado en el departamento de Tarija y en el departamento de Potosí, sobre los cuales tenemos que ir trabajando, de poder introducirnos hacia lo que es el entorno económico dentro de cada una de las regiones. Estimados colegas, es que a partir de acá, de esto se ve eventualmente en un modelo de desarrollo por cada una de nuestras regiones. Yo Muchísimas gracias, licenciado. Si no tuviera más que decir ni nada más en sala, damos por finalizada la Jornada Nacional de Economía en su segundo día. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.